Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de el Verbo hecho carne. Muy bien, ya sabemos, estamos hablando acerca de nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra entonces en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien, estamos hablando de nuestro amado y precioso Jesucristo. Él era el Verbo. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 13, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, nuestro amado Jesucristo, y con justicia juzga y pelea, es decir, hace juicio. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y él tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, dice otra versión. Jesucristo es la palabra. Jesús es la palabra. En el principio era nuestro amado Jesucristo con Abba Padre y con su amado Espíritu Santo. En el principio estaba el Verbo, estaba con Dios y era Dios. ¿Y cómo lo vemos manifestarse? Bueno, lo vamos a analizar. A nuestro amado Jesús, que ha estado siempre junto al Padre. Vamos a irnos a Salmos 138, versículo 2. Dice el salmista: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, Padre, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios engrandece dos cosas: su nombre, y engrandece también su palabra. ¿Y quién es la palabra? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Él es la palabra de Dios hecha carne. Nuestro amado Jesús. Dios engrandece su nombre y a su Hijo Jesucristo, que es también su palabra. Seguimos leyendo Juan, capítulo 1, dice, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque nuestro amado Jesús es la palabra. Entonces, si nos vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 1, en la creación, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas representan pueblo, el pueblo de Dios. En el Espíritu y en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo se mueve en medio del pueblo de Dios, de ese remanente que ama a Jesús. ¿Y qué dice? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Quién dio la palabra? Nuestro Abba Padre. ¿Y quién la ejecuta? Nuestro amado Jesús. Él es el Verbo. En una oración, el verbo de una oración es la acción. El que hace la palabra, el que la ejecuta. Nuestro amado Jesús ejecuta la palabra de Dios. Por eso que Dios quiso mostrar misericordia y darle una oportunidad al hombre. ¿Y quién ejecutó eso? Nuestro amado Jesucristo vino al mundo, se humilló hasta lo sumo, dio su vida y dio su sangre por ti y por mí. Nuestro amado Jesús es el Hijo de Dios, es Dios y ha estado desde el principio. Y por eso le amamos. Y eso es desde el principio que dice Juan a continuación, 1, versículo 4. En Él, en mi amado Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy la vida, dice mi Señor Jesucristo. Yo soy la vida. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nadie podrá prevalecer contra mi amado Jesucristo. Él es la luz, y en Él está la vida. Versículo siguiente. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Habla de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Tú y yo, hermanos, tenemos un rol también como Juan el Bautista. Ya lo vamos a analizar en otro podcast.
No es que Él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros debemos dar testimonio de la luz. Hay una diferencia así con Juan. Es que ahora la luz está en nosotros. Jesús mora en nosotros y debemos ser el reflejo de nuestro amado Jesús. Si en Jesús estaba la vida, también tiene que estar en ti la vida. Mi Jesucristo era el verbo que ejecutaba la palabra de Dios. Pues bien, Dios quiere ejecutar a través tuyo en Cristo Jesús también su palabra. Por eso que Dios quiere que la palabra more en ti. Porque mi amado Jesús dice, Padre, yo vengo a hacer tu palabra y a hacer tu voluntad. Ejecuto tu palabra. Y eso es ser verbo de Dios. Eso es mi Jesús. Y tú y yo, hermanos, somos llamados a ser pequeños Cristos, cristianos. Jesús mora en nosotros. Mi Señor Jesús quiere que en nosotros more la palabra y que la ejecutemos en nuestras vidas. Él es el Señor y nosotros somos sus hijos. Y debemos amarle y ser luz, como Él es la luz. Aquella luz verdadera, versículo siguiente de Juan, capítulo 1, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En este mundo estaba y el mundo fue por Él hecho. Ya lo leímos al principio, mi Jesús lo hizo, pero el mundo no le conoció. Lamentablemente, no te extrañe si esto que hablamos no es popular para el mundo. Este podcast no le va a interesar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce a mi Señor Jesucristo. Solo aquellos escogidos por Dios. Solo ese remanente, su pueblo. Por eso dice el versículo siguiente, a los suyos vino. Vino a hacer su obra, a completar su obra. Y los suyos no la recibieron. El pueblo de Israel en su momento no la recibió. Pero era algo que iba a ocurrir para que así tú y yo pudiéramos ser injertados por la fe en el pueblo de Israel, en el Israel espiritual, el pueblo de Dios. Por eso mi amado Jesucristo dijo, yo soy el camino en Juan 14:6, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay que entender que nuestro amado Jesús no solo es nuestro Salvador, nuestro amado Jesús no solo es nuestro sanador, Él es el camino para llegar a Dios. Él nos enseña, Él es el verbo, Él es la acción de nuestro Dios. Tenemos que conocer a nuestro amado Jesús para entender cómo es nuestro Padre. Nuestro amado Jesús es la revelación de Dios para con nosotros. Sigamos analizando y lo entenderemos. La palabra ahí mismo en Juan dice, si me conocieseis, dice Juan 14:7, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora me conocéis, le dice a sus discípulos, y le habéis visto. ¿Por qué habéis visto al Padre? Porque me habéis visto a mí, dice mi Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la relevancia de mi amado Jesucristo. No solo nos dio su sangre, no solo nos sana y nos perdona, nos revela al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Debes conocer a Jesucristo. Debes entenderlo. La palabra dice, Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Tenemos la salvación en Cristo. Recuerda que todos somos criaturas de Dios, pero solo los que entran por la puerta angosta, que es mi Señor Jesucristo, le reciben, le aman, le obedecen, los que creen realmente, esos son hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te escogió. Si estás escuchando este podcast, esta grabación, es porque Dios te escogió para salvación, para que conozcas a su Hijo Jesucristo y a través de conocer a mi amado Jesús, le conozcas a Él, a Abba Padre, por su amado Espíritu. Seguimos leyendo Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro amado Jesús, el verbo, la palabra de Dios hecha carne, habitó entre nosotros.
vimos sus milagros, los leímos por su palabra, lleno de verdad y de gracia, la gracia de Dios, que dice Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Mi amado Jesús no solo es su palabra, el Verbo, es el resplandor de su gloria, de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el poder de la palabra de Dios, que es mi Jesucristo. La acción, el Verbo hecho carne, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de mi Jesús, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Nuestro Jesucristo está a la diestra del Padre. Él es la palabra a quien debemos conocer. Por eso cuando te digo, aliméntate de la palabra, no es que la leas por leerla, no es una historia, tienes que alimentarte. Por eso mi amado Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Recuerda, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Mi Jesús habla en el espíritu, lo que te digo es en el espíritu. Aliméntate de mi Jesús, de su palabra, que entre en tu corazón. Cómela, disfrútala, aplica la palabra a tu vida. Júzgate con la palabra a ti mismo cuando la leas. Que la palabra sea una vara de medir, que la palabra sea una regla. Vara porque te corrige y te mide, y también regla porque tú te puedes a ti mismo juzgar y evaluar cómo estás. Es la palabra de Dios, es mi amado Jesús. Si volvemos a Juan capítulo 1, dice, Juan dio testimonio de él, de mi Jesús, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque mi Jesús es eterno, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Él es la vida y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir esto? Gracia de Dios. Recuerda, si te humillas cada día buscando a Dios, es porque le pides su gracia. Solo la gracia de Dios, el poder de Dios, su poder se perfecciona en mi debilidad, dice la palabra. En tu debilidad necesitas su gracia cada día. A continuación dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios. Clamo a mi Jesús por su gracia. Le pido su ayuda cada día. Él es lleno de gracia, porque mi amado Jesús se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la condición de hombre y hasta ser siervo y hasta morir en una cruz. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. La gracia de Dios está en nuestro amado Jesús. Aquí la palabra habló de Moisés. Pues bien, miremos Moisés un momento. Si te vas a Éxodo capítulo 33, versículo 14 en adelante, veremos a nuestro Abba Padre, Jehová de los ejércitos, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, hablando con Moisés. Y le dijo nuestro Abba Padre a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿A quién es nuestro descanso, nuestro reposo? Nuestro amado Jesús. Te daré a Jesús, Moisés. Te doy mi palabra, Moisés. Versículo siguiente, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No quiero ir a ninguna parte si tú no estás conmigo. ¿Entiendes lo que es humildad y humillación? Por eso era amigo de Dios, Moisés. Versículo siguiente, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, dice Moisés, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Cómo sabré que he hallado gracia? Y mi Dios le responde, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Recuerda que Moisés es profeta. Entonces cuando Moisés estaba hablando, es nuestro Abba Padre que le está poniendo palabra en la boca de Moisés.
¿Por qué razón? Porque Dios quiere que entiendas lo que es gracia. Mi Dios le dice, esto que has dicho lo haré, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué significa entonces tener gracia de Dios? Que mi amado Jesús esté en ti, que su Espíritu esté en ti, que donde tú vayas, Dios está contigo. Y otra cosa, ser apartado de todos los pueblos para Él. Eso se llama santificación. ¿Quieres gracia de Dios? Apártate para Él, búscale, y Él te dará descanso, como a Moisés, en Jesucristo. Serás pueblo de Él, y Dios estará contigo, porque tú te apartarás para Él. Hallarás gracia, la gracia de Dios sobre ti. Su poder se perfeccionará en tu debilidad, y Él te ayudará. Entonces viene algo más. Versículo siguiente. ¿Qué le dice Moisés? Te ruego que me muestres tu gloria. Quiero ver tu gloria. No dice tu poder, dice tu gloria. Quiero conocerte más. ¿Quieres conocerme más, Moisés? Muy bien. Y le respondió nuestro Abba Padre. Yo haré pasar sobre ti mi bien, mi presencia delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Recuerda, Dios engrandece su nombre. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, porque yo soy Dios. Es decir, Moisés, tendré misericordia de ti, simplemente no porque eres bueno, sino porque te escogí, porque te amo. La gloria sea para Dios. ¿Y qué le dice mi Dios? Versículo 20 de Éxodo 33 a Moisés. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y le dijo aún Jehová, aquí está la clave, he aquí un lugar junto a mí, sentado a la diestra de Dios Padre. Y tú estarás sobre la peña. ¿Quién es la peña? Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la roca sobre la cual Dios edifica a la iglesia. La piedra angular. No es el hombre. Algunos dicen, Pedro es la roca. No, 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 no. Jesucristo dijo, Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, dice, hablando de sí mismo, mi amado Jesús, edificaré la iglesia. Tú y yo hemos sido llamados como Pedro a edificar, pero sobre la roca que es Jesucristo. Aquí está la roca, Moisés. ¿Quieres ver mi gloria y hallar mi gracia? Jesucristo. Entonces mi Dios dice, y tú estarás sobre la peña, sobre Jesucristo. Y el versículo 22 dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Qué dice la palabra? Pues si habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, la peña, la roca. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te pondré sobre esa hendidura, esa grieta, ese costado que fue abierto para que estuvieras dentro de mi Jesús. Ahí te pondré, Moisés, ahí te colocaré, iglesia, y hallarás gracia y verás mi gloria y verás mis espaldas. ¿Qué quiere decir eso? Verás la gloria de Dios. Nuestro Abba Padre pasa por su amado Espíritu y que puedes ver sus obras maravillosas. Jesucristo es la roca, Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la peña, Jesucristo es la palabra. Él es la revelación del Padre, Él es nuestro amado. Por eso si volvemos a Juan de nuevo, el Verbo hecho carne, Juan capítulo 1, 18, continuamos leyendo. A Dios nadie le vio jamás. ¿Entiendes lo que acabamos de leer? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él, nuestro amado Jesús, ha revelado al Padre. Él es la roca y nadie ha visto a Dios, sino solo uno, mi amado Jesús. Y Él te revela al Padre. Si nos vamos a Jueces capítulo 13 y leemos este capítulo,
veremos la historia de Sansón. Y ahí habla de que, en versículo 2, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos, los padres de Sansón. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, el ángel que acampa alrededor de los que le temen. Él es Jesucristo. Es la manifestación de Dios también en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová. Este ángel tenía como característica que habla como Dios, se identifica a sí mismo como Dios y ejerce las responsabilidades y la autoridad de Dios. Nuestro amado Jesús manifestándose en el Antiguo Testamento. ¿Y qué le dice el ángel de Jehová en Jueces capítulo 13, versículo 3? El ángel de Jehová le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La palabra de Dios, mi Jesucristo. Y si avanzamos, veremos que en el versículo 17, entonces el padre de Sansón, Manoa, le dijo al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Ya sabes quién es nuestro amado Jesús, porque en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, nuestro primer amor, como también lo es nuestro Padre celestial, nuestro primer amor. ¿Entiendes cómo nuestro amado Jesús nos revela al Padre y cómo Él se ha manifestado? Por eso Él es el camino. Y si nos vamos a Daniel capítulo 7, versículo 9, dice, hablando de Jehová de los ejércitos, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, nuestro precioso Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Nuestro Abba Padre está representado aquí como un anciano de días, con su cabello como lana limpia y en fuego purificador o consumidor para los que no le obedecen. Y si nos vamos a la visión de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 y 14, habla de que veo a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que le llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Es como nuestro Padre. ¿Qué crees? Lo es. Sus ojos son como llama de fuego, fuego purificador. Es que Él nos revela a Dios. Él. Primera de Pedro dice, hablando de mi Jesús, capítulo 1, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, nuestro amado Jesús, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. De tal manera te amó Dios que dio a Jesucristo. Por eso mi amado Jesús le dice a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 8, en adelante, cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Yo soy el Verbo, la palabra hecha carne, Felipe. Ese es nuestro Jesús. Mi Jesús nos revela a nuestro Padre. ¿Quieres realmente conocer a Dios? Para conocer a nuestro amado Abba Padre, tienes que conocer a Jesucristo. Nuestro amado Dios dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Quieres alegrarte de algo? Alégrate de conocer a nuestro Dios.
tienes el honor a través de su palabra de conocer a Dios. ¿Y quién te revela a Dios? ¿Quién es la palabra? Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Hay que entender que nuestro amado Jesús no solo es nuestro Salvador, no solo es nuestro sanador. Él es la palabra, nos revela al Padre. Dios se nos revela a través de su Hijo. Mi Jesús estuvo desde el principio. Él era la palabra, la ejecutaba. Él era el ángel de Jehová, admirable. Él ejecutaba los planes de Dios. Era la roca, era la peña en el cual tú y yo podemos escondernos, tal como Moisés, y así hallar gracia delante de Dios. Conoce a mi Jesús y conocerás al Padre. Aliméntate de Él, come su carne, bebe su sangre, su palabra. Aplícatela a tu vida para que así cambie tu corazón, cambie tu vida. Mi amado Jesús era manso y humilde. Así nos revela cómo es nuestro Dios. Manso nuestro Dios. Dice que Él es lento para la ira. ¿Qué mayor ejemplo de mansedumbre? Dios es un Dios lleno de amor. Mi amado Jesucristo, Él es justo. Cuando llegaba el momento, le dijo a los orgullosos fariseos hipócritas: así es nuestro Padre, contiende contigo. Por eso Él puede darte palabras duras para botarte, para que te humilles y reconozcas al Rey del cielo y le obedezcas. Porque Dios es un Padre, y un Padre que te ama y que te disciplina, porque no eres bastardo, sino hijo. Por eso mi Jesús actuaba así, y sus discípulos decían: dura es la palabra. Sí, porque Él te ama. Mi Jesús te vino a revelar al Padre. Dios es amor, mi Jesús es amor. Mi Jesucristo hizo milagros, sanó enfermos, libertó a los cautivos. Vengo a dar vida y vida en abundancia. No te confundas. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Yo he venido a dar vida. Él nos vino a revelar a Dios. Mi Dios te quiere dar vida. Él es bueno. Conoce a Dios a través de Jesucristo. Nuestro amado Jesús hizo milagros. Cuando terminó de dar pan y dar peces a las personas, sobraron 12 cestas. Es que así es Dios, Abba Padre. Él da mucho más abundantemente de lo que pensamos, de lo que entendemos, conforme a su poder que actúa en nuestras vidas. Dios es generoso. ¿Por qué lo aprendí? Porque veo a mi Jesús como actuó. Mi Jesús es amor. Es que es el reflejo del amor de Dios. Mi Jesús es bueno porque Dios es bueno. Mi Jesús te corrige y mi Jesús contiende con el orgulloso, porque también Dios contiende con el pueblo orgulloso. Él te quiere manso y humilde. Y por eso esa mujer que corrió a los pies de Jesucristo se humilló, besó sus pies y lloró. Mi Jesús dice: te son perdonados tus pecados, porque me amaste mucho y te humillaste ante mí y me has buscado. Y a través de Jesús lloramos, nos humillamos, le buscamos. Nuestro Dios nos perdona y nos restaura y nos limpia y nos purifica y nos trata, porque Él es nuestro Padre que nos ama. Conoce a tu gran Padre Celestial alimentándote de Jesucristo. Él te revela al Padre. Amemos a nuestro Jesucristo y a través de Él amemos a nuestro Padre. Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.